floreros quebrados, muebles tirados. También revisamos el baño y no había sangre. En general no había desorden en la casa. Nada más, como ya lo comenté, se veían los muebles polveados, pero los arreglos que le estaban haciendo a la casa, le estuvimos preguntando por los arreglos que le estaban haciendo a la casa. Le estuvimos preguntando a mi compañero Ataide y yo al joven de dónde había dejado los cuerpos y nos dijo muchas versiones y se ponía muy agresivo, andaba como muy acelerado o alterado, porque incluso le preguntábamos el domicilio o el teléfono de los suegros, pero no quiso proporcionárnoslos. Y no nos daba un lugar preciso donde supuestamente había dejado los cuerpos. Por lo que al no encontrar nada en el domicilio, recibimos orden del superior de llevar al joven a la estación de policía y presentarlo ante el juez de Barandilla, a quien le explicamos todo lo sucedido, y el juez dispuso que se quedaría detenido el joven por el término de 36 horas para ver si alguien ponía una denuncia o se recibía alguna información que el joven estuviera detenido. Obra en la carpeta, señoría, la acta de entrevista realizada a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, rendida en los términos del artículo 137 del Código Adjetivo en la materia, y ante el agente de la Policía Ministerial, Raúl Mora Moreno, de fecha 17 de junio del 2009, el cual manifiesta que llegó a su casa como a las 8 de la noche y empezó a discutir con Rubí, saliendo de la casa por un momento, y al regresar a las 9:30 de la noche, encontró dentro de la casa a Rubí teniendo relaciones con otro hombre, agarrando a Rubí de las greñas y tirándola al suelo, pegándole varias veces con las manos, y el chavalo con quien estaba Rubí se salió de la casa apresurado y se fue, que posteriormente se fue a la casa de sus padres, en donde le pidió una van a su papá y les dijo que le cuidaran a la niña, y regresó a la casa y observó que Rubí aún se encontraba tirada. Le echó una cobija y la subió a la van, llevándola hasta la parte de atrás de la montada por un camino de terracería donde hay marraneras, y también cerca un panteón, llegando a un arroyo donde la bajó, y recuerda que había muchos huesos de marrano y la tapó con un colchón. Dice que había una torre de luz y como una termoeléctrica que de frente daban las luces. Se cuenta también, señoría, con el parte policíaco elaborado con fecha 18 de junio del año 2009 por el agente de policía ministerial Raúl Mora Moreno, adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Personas Ausentes o Extraviadas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la cual manifiesta que se llevó a cabo un rastreo por personal de la unidad de referencia el día 18 de junio del año 2009 en un terreno baldío ubicado en la parte posterior de la Policía Montada, cuya entrada es por la calle Isla Certeña entre la colonia 16 de septiembre y Ampliación Fronteriza, y que luego de este rastreo se realizó el hallazgo de restos óseos, los cuales fueron examinados por personal de la Oficina de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, a efecto de que se determinara si se trataba de restos de origen humano. Se cuenta también, señoría, con el acta policial de levantamiento de restos óseos por el diverso agente de la Policía Ministerial, Luis Raúl Arriola Robledo, de misma fecha, 18 de junio del año 2009, en la cual se desprende que siendo las 8 horas, manifiesta el agente textualmente, señoría, se me instruyó por parte del coordinador de este departamento que me acercara a la colonia fronteriza baja, en donde al parecer se habían localizado restos de un cuerpo de una persona del sexo femenino, por lo que el suscrito acudí de inmediato, y al llegar a la colonia mencionada, hacia un costado de la misma donde hay un terreno baldío, y que este es utilizado clandestinamente como tiradero de basura, así como de desperdicios de animales, al parecer cerdos y reses, donde se encontraba personal del Departamento de Personas Extraviadas o Ausentes, así como personal del Departamento de Antropología, siendo el arqueólogo Alberto Peña Rodríguez y la antropóloga Liliana Dorantes Ortega, mismos que se encontraban escarbando en una parte del terreno que se localiza a unos 50 metros de una torre de energía eléctrica, y al lado contrario se localiza un panteón, asimismo que a un costado se localizan varios criaderos de marranos, por lo que en dicho lugar se localizaron restos óseos,
los cuales por información proporcionada por los mismos peritos mencionaron que al parecer correspondían a un ser humano del sexo femenino y que solo se logró localizar parte de pierna derecha, así como del brazo derecho y diversos fragmentos de cráneo, los cuales fueron levantados por los peritos antes referidos para ingresarlos al laboratorio de antropología para elaborar los estudios correspondientes. Se cuenta también con el informe pericial en materia de antropología forense, elaborado por los peritos antes referidos, de nombre Liliana Dorantes Ortega y Alberto Peña Rodríguez, de fecha 24 de junio del 2009, los cuales asientan que el lugar del hallazgo de los restos óseos se localizaron en la zona conocida como Fronteriza Baja, correspondiendo al lugar a un vertedero de basura y de características con presencia de escombro, basura doméstica en abundancia, desechos de rastro de la cual hay gran cantidad de huesos de cerdo, huesos de perro doméstico, bolsas de grasas de cerdo y de otros animales, logrando localizar restos óseos humanos, los cuales se retiraron para limpiar el contexto y observar si dichos restos seguían por debajo de dicha basura. Se limpió la grasa alrededor y se retiraron los huesos de animal, llegando hasta una capa estéril correspondiente a un depósito de escombro, en donde se localizaron 38 restos óseos incompletos, con exposición térmica, entre paréntesis nos pone zonas carbonizadas, y presencia de restos de grasa y tejidos adheridos, de los cuales se describen en la siguiente manera: 10 fragmentos de cráneo de la zona temporal derecha, un fragmento de húmero derecho, un fragmento de radio derecho, un fragmento de metacarpo de mano derecha, rótula derecha, tibia derecha incompleta, peroné derecho, 7 tarsos de pie derecho, 5 metatarsos de pie derecho, 10 falanges de pie derecho, cuyas conclusiones, en lo que interesan a la pretensión punitiva, arriban a la determinación de que, primero, que a la coloración observada en los restos óseos se puede decir que fueron sometidos a exposición térmica directa, es decir, el fuego, cuando aún conservaban tejido blando, y por las características de calcinación de algunos huesos, el cadáver fue probablemente expuesto al fuego de manera diferencial, es decir, solo una sección del cuerpo. En este caso, la derecha, que es la parte recuperada, y los demás restos fueron presa de la fauna anteriormente mencionada cuando aún tenía parte de los tejidos blandos. Segundo, que se trata de restos humanos óseos. Como punto número 3, que estos restos pertenecen a un solo individuo. Como punto número 4, que con base a los valores métricos obtenidos de los restos óseos se determinó que pertenecen a un individuo del sexo femenino. Número 5, que al no contar con los elementos necesarios para estimar una edad biológica, se estima que se trata de un individuo adolescente o adulto joven. Punto número 6 de las conclusiones aquí arriba, que se estimó una estatura de 157 centímetros y con el fin de contar con un rango mayor para llevar a cabo una identificación, se agregan más menos 2, esto es de 155 a 159 centímetros. Punto número 7 de la conclusión, no se observan a simple vista huellas de violencia. Con esto no se puede descartar que se trate de un hecho violento debido a que se localizó un número pequeño de restos, mismos que no son muy susceptibles para localizar lesiones perimortem. Y como último punto, señoría, concluyen que no se puede determinar un cronotanatodiagnóstico preciso debido a que el cuerpo fue expuesto al fuego, acelerando el proceso de esqueletización de los mismos, y solo se manejará que el cuerpo fue depositado con un mínimo de 6 meses antes del hallazgo, es decir, antes del mes de enero del presente año. Por todo lo anterior, esta fiscalía considera que es muy probable que Sergio Rafael Barraza Bocanegra es la persona que entre las fechas del día 28 al 30 de agosto del año próximo pasado, de forma violenta, privó de la vida a su conviviente Rubí Marisol Fraire Escobedo, y cuyo cuerpo se deshizo tirándolo en un basurero y prendiéndole fuego al mismo, y cuyos restos fueron localizados
en base a información proporcionada de forma espontánea por el imputado a los agentes investigadores de la Policía Ministerial, por lo que en base a los antecedentes expuestos a usted, señoría, analizados de manera conjunta, nos permiten tener por cierto que entre las fechas del día 28 a 30 de agosto del año 2008, la víctima, Rubí Marisol Fraire Escobedo, fue privada de la vida de forma violenta, atribuyéndole en la realización de tales hechos al imputado Sergio Rafael Barraza Bocanegra, una intervención en grado de autor material en términos del artículo 21, fracción primera del Código Penal. Igualmente, con la exposición de antecedentes, se considera que el imputado actuó de forma dolosa en virtud de que conocía y quiso el resultado lesivo de su acción. Esto de acuerdo con el artículo 18, fracción primera, ya que de forma consciente y voluntaria causó la muerte de la víctima. Asimismo, señoría, son observables y de aplicación obligatoria los siguientes criterios que la Suprema Corte de Justicia ha emitido en criterios firmes para valorar y apreciar las pruebas, para lo cual me permito enunciar una jurisprudencia que al rubro dice: prueba indiciaria, ¿cómo opera en materia penal? En materia penal, el indicio atañe el mundo de lo fáctico, porque es un hecho acreditado que sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido. Es decir, existen sucesos que no se pueden demostrar de manera directa por conducto de los medios de prueba reguladores como la confesión, testimonio o inspección, sino solo a través del esfuerzo de razonar silogísticamente, que parte de datos aislados que se enlazan entre sí en la mente para llegar a una conclusión. Registro número 198.452, novena localización, novena época, y la fuente es Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. También me voy a permitir dar lectura a la tesis aislada que al rubro señala: prueba indiciaria, responsabilidad basada en. La responsabilidad de un acusado no siempre aparece literalmente contenida en las páginas de un proceso como reconocimiento de su culpabilidad por parte del agente infractor, sino con frecuencia y casi siempre como afirmación deducida del valor incriminatorio de los indicios valorados por el juzgador. Registro número 292.577, quinta época, fuente Semanario Judicial de la Federación. Es por ello, señoría, que con los antecedentes referidos, valorados conforme a las reglas de la sana crítica, en base a la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, esta Fiscalía solicita, con fundamento en el artículo 280 del Código de Procedimientos Penales, a este tribunal dicte auto de vinculación a proceso en contra del imputado Sergio Rafael Barraza Bocanegra por su responsabilidad en grado de probabilidad del delito de homicidio agravado en razón del sexo y edad de la víctima, el cual se encuentra previsto y sancionado en los términos de los artículos 123, 125 y 126 del Código Punitivo Penal, y el cual fue cometido en agravio de quien en vida respondía al nombre de Rubí Marisol Fraire Escobedo. Es todo, señoría, por esta representación social. Asimismo, únicamente, señoría, deseo hacer una precisión de que los dictámenes a los que me he hecho referencia, como lo es el informe pericial en materia de antropología forense y el diverso dictamen de genética forense, el suscrito lo recabó apenas el día de ayer, 24 de junio del 2009, ya por la noche, razón por la cual hasta este momento, hasta el día de hoy por la mañana, minutos antes de que diera inicio a esta audiencia, se le corrió traslado a la defensa de dichos informes, y a lo cual el defensor manifestó su negativa a aceptarlos.
Una pregunta nada más. ¿Estos Sí. exámenes fueron practicados anteriormente a la fecha de la audiencia de la formulación de imputación? ¿Fueron ordenados? Así es, señoría. Bien. ¿Es todo lo que tiene que manifestar? Es todo, señoría. Bien. Señor defensor, ¿algo que manifestar? Sí, señoría. Esta defensa, para el efecto de organizar mi argumentación, ¿Perdón? le pide un receso de 10 minutos. ¿Perdón? Le pide un receso de 10 minutos. Bien. Se decreta un receso de 10 minutos. Reanudamos en punto de las... a las 11:55. ¿De pie, por favor? No voy a abandonar el estrado, sigo estando. Voy a permanecer aquí. Suspende la grabación, por favor. Sala 1, suspende grabación. Bien, como indica nuestra encargada de sala, reanudamos audiencia en esta causa. Señor defensor, tiene usted el uso de la palabra para efecto de que formule los alegatos de descargo que considere pertinentes a favor de su representado. Sí, señoría. Las actuaciones de investigación expuestas por la representación social son ineficaces para fundar el auto de vinculación que solicita se dicte en contra de mi defendido. Dichas actuaciones carecen de valor probatorio, unas por estar plagadas de imprecisiones y contradicciones y otras por estar afectadas de nulidad. Acorde al principio de congruencia contenido en el artículo 280 del Código Procesal Penal, el auto de vinculación al proceso únicamente podrá dictarse por los hechos que fueron motivo de la formulación de imputación. Y en el presente caso, a mi defendido se le imputó haber privado de la vida a su esposa Rubí Marisol Fraile Escobedo, de 17 años de edad, pero las actuaciones de investigación en las que la Fiscalía apoya tan grave imputación son ineficaces para acreditar la muerte de la mencionada víctima. O sea, que no se encuentra acreditado uno de los elementos del delito de homicidio, como lo es la privación de la vida, ya que ninguno de los testigos de cargo refieren haber visto el cadáver de Rubí Marisol Fraile Escobedo. Lo único que informaron es que no la han visto desde el mes de agosto del 2008. Y las entrevistas ministerial y psicológica de mi defendido. Perdón, ¿entrevista ministerial no, y qué? Ministerial practicada de mi defendido, así como el informe preliminar en materia de antropología forense oficial, no podrán ser valoradas por usted porque esas actuaciones fueron practicadas como consecuencia de una detención ilegal, circunstancia que ya quedó demostrada con las documentales públicas reproducidas en esta audiencia. En consecuencia, si se calificó de ilegal la detención del defendido, es evidente que ello acarrea la nulidad de las entrevistas, de la entrevista ministerial hecha a mi defendido, así como el informe preliminar en materia de antropología forense, porque así está previsto en la ley. El artículo 75 del Código Procesal Penal dispone que no podrán ser valoradas para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuesto de ella los actos que impliquen violación de derechos fundamentales ejecutados con inocencia de las formas. O sea, aquí hablamos de actos de investigación, no de pruebas. Sabemos que las pruebas son valoradas en juicio. Aquí el artículo 75 se refiere a actos de investigación. Por lo tanto, si la entrevista ministerial, rastreo y localización de segmentos de ocios
y el informe preliminar en materia de antropología forense se practicaron como consecuencia de una detención ilegal, es evidente que se violaron garantías fundamentales de mi defendido por tratarse de actuaciones de investigación ilícitas. En apoyo a lo anterior, tenemos una resolución de segunda instancia de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia, con fecha 27 de agosto del 2008, en el toque 9, en la que en forma sintetizada refiere lo siguiente esta resolución. Dice: si una detención ha sido calificada de ilegal, acarrea la nulidad de las diligencias practicadas como consecuencia de esa detención. Además, la entrevista ministerial de mi defendido, que fue practicada el día 17 de junio, ya estando detenido ilegalmente, carece también de valor protector porque le fue tomada en calidad de imputado por un policía ministerial, quien, acorde a lo que dispone el artículo 114, fracción séptima, solo está facultado para recabar los datos que sirvan para la identificación del imputado, lo cual se desprende del artículo 137, que ordena que la policía no deberá recibirle declaración al imputado cuando se encuentre detenido. Sin embargo, podrá documentar toda la información que el imputado le proporcione. Pero tal información debe constreñirse únicamente a la identificación del imputado. Dado que, en caso de que éste manifieste su deseo de declarar, deberá comunicar este hecho al Ministerio Público para que reciba su declaración con las formalidades previstas por la ley. Y si lo anterior no fuera suficiente para desestimar esta actuación, el artículo 133 es tajante al ordenar que en todos los casos la declaración del imputado solo tendrá validez si es prestada voluntariamente ante el Ministerio Público o ante un juez y asistido por su defensor. La confesión rendida sin la asistencia de un defensor carecerá de todo lo probatorio. Y aún suponiendo, sin conceder, que el informe forense tuviese algún valor, lo único que prueba es que los 38 restos óseos incompletos localizados en la zona llamada fronteriza baja corresponden a un individuo del sexo femenino, sujeto adolescente de 12 a 18 años o adulto joven entre 20 a 40 años, ya que no se usaron señas que ayudaran en su identificación. O sea, no se encuentra comprobado que tales despojos correspondan a la ausente Rubí Marisol Fraile Escobedo. Por ello, no es de detenerse, por cierto, su deceso. De ahí que esta circunstancia debe llevar a su señoría a tener por comprobada la existencia del delito de homicidio imputado a mi defendido. Por lo que menos aún será dable tener por demostrada su
probable responsabilidad comisiva. Es de destacarse que la duplicidad del término constitucional corre en favor de los imputados para ofrecer pruebas en su favor, no para que la Fiscalía aporte más pruebas. La carpeta de investigación entregada a esta defensa no contiene la pericial en materia de genética forense aludida por la Fiscalía. Por tanto, no debe tomarse en cuenta para fundar la vinculación que solicita. Y aún, si suponiendo sin conceder que los examinados restos fueran o correspondieran a Rubí Marisol Frailes Escobedo, ello es insuficiente para determinar que la causa de la muerte se debiera al actuar de una persona distinta de la víctima, en este caso, de mi defendido. En otro orden de ideas, la confesión ministerial de mi defendido por sí sola deviene ineficaz para demostrar su probable responsabilidad comisiva, ya que no se ve corroborada por ninguna actuación de investigación. Pues he de observarse que según la formulación de imputación, el evento luctuoso imputado a mi defendido ocurrió aproximadamente a las 9:30 horas de aproximadamente entre el día 28 y 30 de agosto de 2008. Dato que no corrobora el principal deponente, Ángel Gabriel Valles Maciel, pues este testigo dijo: fue como a las 11 de la noche del día 20 de agosto cuando llegó Sergio y les dijo que se había aventado su ruca, de nombre Rubí, o sea, que había matado a su esposa y a un vato que estaba con ella en la casa porque los encontró en el baño encuerados. Y que el vato lo había dejado en el carro que traía. Por cierto, de este segundo victimado no existe ninguna otra evidencia. Atestado el de Valles Maciel, que a su vez se ve controvertido por Eduardo Alejandro Frailes Escobedo, hermano de la víctima, quien aseveró que el último día que su hermana Rubí cuidó a su hijo fue el 28 de agosto del año pasado. Que ese día él personalmente fue a llevar a Rubí a su casa. La esposa de este señor Eduardo Alejandro, de nombre Mónica, corrobora lo dicho por su consorte. O sea, que Rubí fue vista por su propio hermano y por su cuñada el día 28 de agosto del 2008, lo cual prueba que el menor Eduardo Alejandro se condujo con mendacidad al testificar que él vio a Sergio a las 11 de la noche del día 20 de agosto y que fue cuando le dijo que había matado a su esposa y a un vato. Y la propia madre de la supuesta víctima exhibió una carta que Sergio le escribió a su hija Rubí, documento que obra en la carpeta de investigación a hojas 4850, misma que está fechada 2 de octubre. O sea, según esto mi defendido, escribió una carta el 2 de octubre a su esposa que había matado un mes anterior. Al respecto, la Fiscalía no ha demostrado que mi representado se encuentre trastornado de sus facultades mentales. Y volviendo a la formulación de imputación, tenemos que, le dijo también, que a las 9:30 de la noche, de entre el 28 y el 30 de agosto de 2008, el imputado Sergio Rafael Barraza Bocanegra llegó a su domicilio ubicado en la calle Bucana del fraccionamiento Villahermosa y encontró a su concubina Rubí Marisol Fraile sosteniendo relaciones con otro hombre. Agarrando a Rubí,
de las greñas y tirándolo al suelo, pegándole varias veces con las manos. Luego salió apresurado de la casa el hombre con quien estaba Rubí. Versión que no resiste el siguiente análisis. En el parte informativo de los polimunicipales, Juan Manuel Arguijo y Gabriel Ataide Gameros se asentó que siendo las 3:30 del día 30 de agosto de 2008, se presentó a la estación Delicias, quien dijo llamarse Rafael Gómez Rojas, de 48 años de edad, con domicilio en la calle Isla Tasmania, número 5840, quien dijo ser padrastro del ahora remitido, quien manifiesta que minutos antes el remitido llegó hasta su domicilio bastante alterado. Por lo que al cuestionarlo, ¿qué le pasaba? Le manifestó que minutos antes, al llegar a su domicilio, había encontrado a la joven Rubí Frade Escobedo, de 17 años de edad, quien es la esposa del mismo, sosteniendo relaciones sexuales con otro hombre, agrediéndola físicamente y verbalmente hasta matarlos. Por lo que dicen los policías, acudimos con el quejoso a donde se encontraba el remitido, siendo la casa del quejoso en donde cuestionamos al mismo, quien manifestó que había matado a su esposa y a su acompañante con quien sostenía relaciones sexuales. Al dirigirnos todos al domicilio del remitido, no se encontró a persona alguna dentro del mismo. Manifestando, al preguntarle al remitido en dónde se encontraban los cuerpos, manifestó que los había tirado, no especificando lugar alguno. En el interior del domicilio no se observó huella de violencia o rasgos somáticos. Cabe hacer mención que al encontrarse en el domicilio del remitido y cuestionarlo, comenzó a ponerse agresivo con los remitentes, agrediéndonos verbalmente con palabras altisonantes. Ocurrió la detención a las 3:50 el día 30 de agosto. Aquí vemos que esta parte tiene fecha 30 de agosto. Y no hay duda de que mi defendido estuvo detenido a partir de esa hora 3:50, 36 horas. Y ante la autoridad investigadora, el agente Gabriel Ataide Gameros, que sigue en esta parte, dijo: en agosto del año pasado, al atender una queja, un señor les dijo que su hijo había llegado a su casa muy alterado y que les había dicho que había encontrado a su esposa y a otra persona teniendo relaciones sexuales en su casa, y que los había agarrado a golpes y que los había matado. Y al entrevistar al joven, les dio la misma versión que el quejoso, agregando que los había dejado en la cama. Que dicho joven los guió hasta su casa, en donde supuestamente habían ocurrido los hechos. Que revisaron toda la casa, incluyendo el baño. Vieron la cama donde supuestamente había matado a las personas. La cama estaba extendida, pero no había sangre. Le preguntaron muchas veces al joven que en dónde estaban los cuerpos, y después les dijo que los había tirado en otro lugar, sin darles un lugar exacto. Y se lo llevaron detenido para esperar a ver si alguien ponía alguna denuncia, ya que no encontraron nada que les indicara que en ese lugar hubiera pasado lo que el muchacho estaba diciendo. Disculpe, señor defensor. Mire, para efecto de acotar el debate, hágame ya la declaración fue leída al menos 2 veces en su integridad por el agente del Ministerio Público. De manera que todos conocemos su contenido. Señálame el punto que desea señalar en relación a ese antecedente y por qué considera usted que se deben de desestimar. La declaración es muy extensa. Yo estoy únicamente leyendo en parte que le importa su defensa. La declaración fue leída 2 veces en su integridad y el parte informativo también fue 2 veces leído por el agente del Ministerio Público en su integridad. Ya lo conocemos los intervinientes, ya lo conocemos todos los presentes. Por favor, haga el punto en relación a por qué considera usted que debe desestimarse la información, por favor. Así es. Además, dijo policía, el muchacho se veía muy intoxicado. También,
el diverso agente Juan Manuel Araujo dijo: entramos a la recámara y nos fijamos que no había huella de violencia, es decir, no había sangre ni cosas quebradas. Lo que uno espera ver cuando cuida un domicilio donde reportan violencia familiar o una pelea: floreros quebrados, muebles tirados, también revistas del baño, y no había sangre. En general, no había desorden en la casa. Los jueces de Barandilla, Mauricio Javier Guerra Isaac y Joaquín Osorio Ruta, confirmaron lo anterior también. Datos los anteriores que revisten credibilidad al emanar de empleado del gobierno municipal en ejercicio de sus funciones en términos del artículo 113 del Código Procesal Penal. De lo que se desprende que hasta las 15 horas con 30 minutos del día 30 de agosto no se encontró ninguna evidencia respecto a la existencia de algún homicidio, sin que pueda elucubrarse que el imputado pudo haberlo cometido más tarde, ya que fue detenido a las 3:50 del día 30 de agosto y permaneció 36 horas detenido. En cuanto a lo que también se dijo en la formulación de imputación, que Sergio posteriormente acudió a la casa de sus papás para pedirles una van, y que le dijo que cuidaran a su niña, y a bordo de este vehículo regresó a su casa y observó que Ruiz se encontraba tirada y que le echó una cobija y la subió a la bien, llevándola hasta la parte de atrás de las instalaciones de la policía montada, en donde está un camino de tercería y donde se encuentran unas marraneras y un panteón, llegando hasta un arroyo donde está un depósito de huesos, se amarraron y la tapó con un colchón. Y que con fecha del 18 de junio se hizo un rastreo y que fue encontrado en el terreno rústico ubicado precisamente atrás de las instalaciones de la policía montada, donde se encuentran unas marraneras y un panteón. Es de observarse lo siguiente. Según el testigo Ángel Gabriel Valles Maciel, entre Sergio y su hermano David echaron a la víctima en el fondo de un tambo. Le echaron basura encima y luego la quemaron. Y la fueron a tirar al Camino Real. Más adelante de las marraneras. Sitio distinto y distante de las instalaciones de la policía montada y de las marraneras donde fueron localizados los restos óseos, mismo que se ubica en la colonia Fronteriza Baja, no en el Camino Real ni adelante de las marraneras. Así también, como lo admite la propia Fiscalía, no existe diagnóstico cierto sobre el tiempo que tenían los restos en el lugar en que fueron localizados. De ahí que no le asiste personal a la Fiscalía al pedir que se incluya a persona defendido por un homicidio que no cometió. Aun y cuando pudiésemos tener por cierto que los restos óseos corresponden a Rubí, no hay dato serio que nos lleve a considerar que su muerte se debiera a la acción de una persona distinta a la víctima. El peritaje preliminar en materia forense es claro que no hay datos suficientes para determinar huellas de violencia en dichos restos. Por tanto, no es darle a considerar que la víctima Rubí haya fallecido
Porque en principio no se encuentra acreditable que hubiese fallecido. Y en segundo, si hubiera sido así, no está demostrado que me he defendido, lo hubiese matado. Por lo que le pido que al resolver ponga en libertad a mi defendido. Es todo. Se cierra el debate. Habiendo escuchado a los intervinientes, esta juzgadora toma un receso de media hora para efecto de resolver la situación jurídica del imputado, por lo que en todo caso 40 minutos. En todo caso reanudaremos a las 3 horas en punto para efecto de emitir mi resolución. Un momento antes, en términos del artículo 283, señor Sergio Rafael Barraza Bocanegra, habiendo escuchado todo lo que ha sido manifestado en la presente audiencia, si tiene algo que manifestar en relación a su derecho a la última palabra, este es el momento para que usted lo haga. Únicamente le hago saber que sigue aún bajo los apercibimientos de que cualquier cosa que diga pueda ser utilizada en su contra. Así que si tiene algo que decir en relación a todo lo que ha escuchado en esta audiencia, consúltelo con su defensor antes de manifestarlo, por favor. ¿Qué quiere decir? No tengo nada que decir. Bien, en tal caso, entonces se decreta el receso y se reanudará la audiencia a las 13 horas para efecto de emitir mi resolución. Sí, aquí voy a permanecer en el estrado. Muchas gracias. Sala 1, suspende grabación. Bien, como ha indicado la encargada de sala, hemos reanudado esta audiencia y habiendo cerrado ya el debate, esta juzgadora procede a resolver sobre la petición del agente del Ministerio Público al tenor de los siguientes considerandos. Primero, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 19, primer párrafo, textualmente establece que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresarán el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por otra parte, el artículo 280 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado establece como requisitos para dictar auto de vinculación a proceso que se haya formulado imputación, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria, manifestado su deseo de no declarar, que de los antecedentes de la investigación se desprenda la existencia de un hecho que la ley señale como delito y que existan datos que hagan probable que el imputado lo cometió o participó en su comisión y que no se desprenda más allá de toda duda razonable una causa de extinción de la acción penal o un excluyente de incriminación. Segundo, el agente del Ministerio Público, previa formulación de imputación y oportunidad que se debe rendir declaración preparatoria, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, solicitó su vinculación a proceso como probable partícipe del delito de homicidio agravado previsto por el artículo 123 en relación al 126 del Código Penal y sancionado por este último numeral en relación al segundo párrafo del artículo 125 del mismo ordenamiento legal, atribuyéndole la calidad de autor en términos del artículo 21, fracción primera, y cometido a título de dolo en términos del artículo 18, fracción primera del Código Penal del Estado, y para efecto de lo anterior invocó los siguientes antecedentes que, en virtud de economía procesal y que ya han sido reseñados de manera detallada por los intervinientes en esta audiencia, únicamente haría enunciación, pero que quedarán asentados plenamente en mi resolución que emitiré por escrito. La copia certificada de la partida de nacimiento de Rubí Marisol Fraire Escobedo, la declaración testimonial de Eduardo Fraire Escobedo, el reporte de desaparición de personas presentado por Maricela Escobedo Ortiz, el parte policíaco de fecha 18 de junio de 2009 elaborado por el agente de la Policía Ministerial Investigadora Raúl Mora, el acta policial de levantamiento de restos óseos elaborado por el agente ministerial Luis Raúl Arreola Robledo,
los informes periciales en materia de arqueología y antropología forense elaborados por los peritos Alfredo Peña Rodríguez y Liliana Dorantes Ortega, el dictamen pericial en materia de genética forense elaborado del cotejo del perfil genético de la menor Heidi Rubí Fraire con un fragmento de los restos óseos localizados en fecha 18 de junio del año en curso, la declaración testimonial de Ángel Gabriel Valles de fecha 30 de enero del 2009, el parte informativo realizado en fecha 30 de agosto de 2008 por los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal Juan Manuel Argijo y Rafael Atay de Gameros, la declaración testimonial de Juan Manuel Argijo, la declaración testimonial, de Gabriel Atay de Gameros, el testimonio de Rafael Gómez Rojas, la entrevista policíaca realizada a Sergio Rafael Barraza Bocanegra de fecha 17 de junio de 2008. Tercero, por su parte, el defensor hizo diversos argumentos de descargo a favor de su representado, los cuales en su momento me haré cargo de cada uno de ellos, y desahogó como probanzas las constancias que forman parte de la carpeta de investigación de la causa 668/2009 del índice de este tribunal, relativas a un video de el control de detención realizada al imputado Sergio Rafael Barraza Bocanegra, así como una constancia de entrega del detenido por autoridades del estado de Zacatecas y la constancia, el parte informativo en relación a esta detención por parte de agentes de la Policía Ministerial investigadora de este estado. Cuarto, el artículo 123 del Código Penal del Estado dispone que comete el delito de homicidio la persona que priva de la vida a otro, de donde podemos desprender como elementos constitutivos de dicho injusto una vida humana previamente inexistente, la supresión de esa vida y un elemento moral consistente en que dicha supresión se deba a dolo o culpa proveniente de un actuar diverso a la víctima. Delito que contempla un tipo complementado agravado cuando se impone una penalidad superior a la forma simple de comisión del injusto cuando la víctima del delito sea del sexo femenino o menor de edad en términos de lo dispuesto por el numeral 125 segundo párrafo en relación al 126 ambos del Código Penal del Estado. Puntualizado lo anterior, resulta que la sana crítica de los antecedentes expuestos ponen de manifiesto, si bien no de manera directa, pero sí mediante un esfuerzo de razonar silogísticamente mediante la concatenación de indicios, lo siguiente. En primer lugar, es posible tener por demostrada la existencia de una persona que en vida respondió al nombre de Rubí Marisol Fraire Escobedo, toda vez que así se advierte del contenido de la copia certificada de la partida de nacimiento que fue recabada por la representación social y en el cual se hace constar que en fecha 23 de enero de 1992 fue presentada viva Rubí Marisol Fraire Escobedo ante la Oficialía del Registro Civil de esta ciudad, quien nació en fecha 2 de octubre del año 1991, según se hizo constar en dicha documental. Además, es posible también tener por cierto que dicha víctima desapareció en su entorno en el mes de agosto de 2008. Ello es posible establecerlo de lo manifestado por Maricela Escobedo Ortiz y Eduardo Alejandro Fraire Escobedo, madre y hermano respectivamente de la citada víctima, quienes refieren en lo medular la primera al interponer un reporte de desaparición de persona que desde el mes de agosto del año 2008 fue la última vez que vio con vida a su hija Rubí cuando estaban reparando el departamento que le había prestado para que habitara con su concubino Sergio Rafael Barraza Bocanegra, que luego estuvo varios meses sin saber de esta y en el mes de octubre de 2008 tuvo información de que ellos no habían estado en la ciudad, que luego de que su hija no acudió a visitarla en los meses subsecuentes, en el mes de enero de 2009 logró localizar a Sergio, su yerno, y este le dijo que desde el mes de noviembre su hija Rubí lo había abandonado y había dejado a la menor hija de ambos con él, que luego supo que la madre de Sergio era la persona que cuidaba a su nieta. Además, en dicho reporte proporcionó una media filiación de su hija, quien al momento de su desaparición contaba con una edad de 16 años. Por su parte, el testigo Eduardo Alejandro Fraire Escobedo refirió que el último día que vio a su hermana Rubí Marisol Fraire Escobedo con vida fue el día 28 de agosto de 2008 después de las 6 de la tarde cuando la dejó en su casa luego de cuidarle a su menor hijo. Estos antecedentes relativos a la documental y a las declaraciones de los
señores Marisela Escobedo Ortiz y Eduardo Alejandro Fraire Escobedo tienen valor evidencial por provenir. El primero fue emitido por una autoridad que se encuentra investida de fe pública, además de que hizo constar los datos relativos al nacimiento de la persona quien en vida llevó el nombre de Rubí Marisol Fraire Escobedo. Y por otra parte, las declaraciones por parte de los parientes de la víctima son eficaces no solamente para tener por acreditada la preexistencia de esta, sino también su desaparición posterior en el año de 2008, toda vez que permiten señalar que desde el mes de agosto desconocen el paradero de esta. En relación al elemento consistente en la supresión de la vida humana, encontramos que existen también indicios suficientes para tenerlo por cierto. En principio podemos encontrar la declaración de Rafael Gómez Rojas, quien refirió que es padrastro de Sergio Barraza Bocanegra y que a mediados del año 2008 su hijastro estaba en su domicilio cuando arribó y le hizo saber que había tenido un problema con su concubina, la había golpeado toda vez que la había sorprendido con otra persona de sexo masculino porque los había encontrado desnudos en su propia casa. Que ante ello el propio testigo Gómez Rojas acudió ante la autoridad policíaca y puso en conocimiento de estos tales antecedentes, quienes procedieron a indagar en relación a estos hechos y detener al imputado. Sin embargo, al revisar la vivienda del imputado no localizaron evidencias ni encontraron a persona alguna fallecida en el sitio. Esta información que proporciona el testigo Gómez Rojas se encuentra corroborada con el contenido del parte informativo de fecha 30 de agosto de 2008, según el cual los agentes policíacos Juan Manuel Arguijo y Gabriel Ataide recibieron orden de investigar, ya que en la estación de Licia se encontraba quien dijo llamarse Rafael Gómez Rojas, informando que su hijastro le había manifestado que había privado de la vida a su concubina, por lo que acudieron al domicilio de Gómez Rojas y encontraron al imputado, quien los condujo hasta su vivienda, donde no encontraron huellas de violencia ni rastros hemáticos, por lo que procedieron únicamente a arrestarlo, pero que no se interpuso alguna otra denuncia o no se recibió mayor información en relación a la privación de la vida de alguna persona, toda vez que éste manifestó que había arrojado los cuerpos en un sitio diverso. Esta información corrobora el hecho de que el propio Sergio Barraza Bocanegra puso en conocimiento de su padrastro que había privado de la vida a su concubina y a otra persona, que reiteró dicha afirmación ante elementos policíacos en el mes de agosto del 2008, cuando ni siquiera se encontraba detenido, que tales manifestaciones son espontáneas y fueron documentadas por los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que corroboran además el testimonio de Gómez Rojas y en términos de las facultades que les establecen nuestra legislación procedimental para dar seguimiento a cualquier hecho delictuoso que se ponga en su conocimiento. Por otra parte, tenemos el testimonio de Ángel Gabriel Valles, quien ante el órgano investigador narró que en el mes de agosto del año de 2008 estaba en compañía de varias personas de su mismo barrio cuando arribó hasta el sitio Sergio, quien refirió que necesitaba que lo ayudaran a trasladar unos muebles, que se llevó a su hermano Andy y a otra persona de nombre Marcelino, que posteriormente llegó Sergio y les dijo que había matado a su esposa de nombre Rubí, que la había sorprendido con otra persona, que les dijo que la había puesto en un tambo de basura, le había echado basura y la quemaron y la habían ido a tirar él y su hermano David al camino real delante de unos criaderos de cerdos, pero no dijo exactamente dónde. Estas informaciones proporcionadas tanto por Rafael Gómez Rojas como por Juan Manuel Arguijo y Gabriel Ataide, agentes de la Secretaría Pública Municipal, así como Ángel Gabriel Valles, son testimonios que permiten de manera eficaz tener en conocimiento que el propio imputado Sergio Rafael Barraza Bocanegra manifestó haber privado en diversas ocasiones a la víctima Rubí Marisol Fraire Escobedo de la vida, y que esto lo hizo con inmediación a los hechos, toda vez que todos refieren que estas afirmaciones las efectuó en el mes de agosto del año de 2008, aunque discrepan en relación a las fechas, sin embargo pueden establecer una temporalidad correspondiente con lo que habían señalado los parientes de la víctima en relación a la fecha de la desaparición de esta. Por otra parte, encontramos también una entrevista policíaca realizada al imputado en fecha 17 de junio del año 2009,
donde refirió que el día de los hechos había sorprendido a Rubí sosteniendo relaciones con otro hombre que la había golpeado varias veces con las manos, arrojándola al suelo, y que luego le pidió una van a su papá y que regresó a su casa, la puso en la van, la llevó hasta la parte de atrás donde se ubica la policía montada por un camino de terracería donde hay criaderos de cerdo, cerca hay un panteón, una torre de luz, y ahí dejó el cuerpo de su concubina. Estos datos, esta información que fue documentada justamente por el agente de la policía ministerial que realizó esta entrevista, se corroboran esencialmente con la evidencia material localizada en el sitio que indicó el imputado, puesto que, como se advierte del informe policial elaborado en fecha 18 de junio de 2008 y el acta de levantamiento de restos óseos, al constituirse el agente Luis Raúl Arriola Robledo en la colonia fronteriza Baja, en donde al parecer se habían localizado restos de una persona del sexo femenino, acudió a la colonia mencionada hasta un costado de la misma, más precisamente donde se ubica un terreno baldío utilizado clandestinamente como tiradero de basura y desperdicios de animales, al parecer cerdos y reses, donde se encontraba personal del Departamento de Personas Extraviadas o Ausentes y personal del Departamento de Antropología, los cuales estaban escarbando una parte del terreno que se localiza en ese sitio, y en el lugar se localizan varios criaderos de cerdos, encontrando restos óseos, los cuales, al parecer, por la información proporcionada por los peritos que se encontraban en el sitio, correspondían a una persona del sexo femenino, huesos humanos. Al respecto, encontramos también, en relación a esta información, los informes en materia de antropología y arqueología forense realizados por los peritos Liliana Dorantes Ortega y Alberto Peña Rodríguez, quienes, habiendo realizado el análisis de los diversos fragmentos óseos que fueron localizados en el sitio que ya quedó precisado, pudieron establecer que, de acuerdo a la coloración observada en los restos óseos, es posible determinar que estos fueron expuestos a una acción térmica directa, toda vez que al menos una parte de los restos óseos presentaba datos de carbonización. Además, determinaron que se trataba de que estos huesos correspondían a restos humanos de un solo individuo del sexo femenino, el cual pudiera tratarse de un adolescente o de un adulto joven, de 1,57 m de estatura, que no se observaron a simple vista huellas de violencia en virtud del escaso de los restos que fueron localizados, y que no es posible establecer un cronotanato diagnóstico por las mismas causas. Sin embargo, es posible considerar que fueron depositados en dicho sitio al menos 6 meses antes del hallazgo, esto es, antes del mes de enero del año en curso. Esta información, además, se corrobora con el contenido de la pericial en materia de genética forense que fue realizado habiendo cotejado el perfil genético de Heidi Rubí Fraire, hija de la Hoyo Oxisa, así como uno de los restos óseos encontrados, los cuales permitieron establecer que entre esta menor y los restos óseos encontrados existía parentesco, esto es, toda vez que corresponden en más del 50% al material genético entre sí, y lo cual permite señalar que efectivamente estos restos óseos que fueron localizados corresponden a la persona de quien en vida se llamó Rubí Marisol Fraire Escobedo. Esta información, que fue vertida por los agentes policíacos en ejercicio de sus funciones, tiene valor evidencial, y también lo manifestado por los peritos en su informe de antropología y de genética forense también tiene valor evidencial, porque proviene de personas que cuentan con conocimientos técnicos y experiencia en la materia sobre la que dictaminan, además de que detallaron la manera de que aplicaron los conocimientos especiales con los que cuentan y arribaron a las conclusiones que quedaron establecidas en su dictamen. Además, podemos considerar entonces que la evidencia de los huesos que fueron localizados en el sitio que ya quedó precisado permite establecer
que Rubí Marisol Fraire Escobedo no falleció debido a causas naturales o atribuibles a ella, pues los antecedentes reseñados y analizados resultan ser indicios que, analizados de manera conjunta, nos permiten arribar a la conclusión de la existencia de otro hecho en virtud de la conexión lógica existente entre las declaraciones de los diferentes testigos que supieron de la privación de la vida de la víctima, quienes, si bien es cierto, no presenciaron este acto de privación de la vida, supieron de manera directa por parte del imputado la forma en que ocurrieron los hechos y que se corroboran con el hecho de que estos restos de osamenta fueron encontrados en el sitio que fue indicado por el imputado y que presentaban restos de carbonización, lo cual corrobora la afirmación del testigo Gabriel Valles en el sentido de que el imputado le manifestó haber incinerado a su propia esposa. Por tanto, es posible tener por cierto que a fines del mes de agosto del año 2008, Rubí Marisol Fraire Escobedo fue privada de la vida y que tal resultado y su producción son atribuibles al actuar de una persona diversa de la víctima, como ya quedó establecido de las declaraciones testimoniales y como se advierte de lo manifestado por los diversos datos que fueron localizados, y con ello se acredita la existencia del injusto de homicidio previsto por el numeral 123 del Código Penal del Estado. De igual manera, no queda duda para esta juzgadora de que en el caso que nos ocupa, la víctima tenía una edad inferior a los 18 años, pues como se establece con la partida de nacimiento que fue allegada, la copia certificada de la partida de nacimiento que fue allegada a la investigación y la manifestación de la propia madre de la víctima al hacer el reporte de desaparición de persona, esta tiene una fecha de nacimiento del día 2 de octubre de 1991, por lo que al momento de los hechos contaba con una edad de 16 años, es decir, era menor de edad. En relación al sexo de la víctima, también de la propia partida de nacimiento que ya quedó anteriormente señalada y de lo manifestado por la propia madre de esta, del hecho de que existen diversas manifestaciones en el sentido de que el propio imputado Sergio Rafael Barraza Bocanegra cohabitaba con una persona del sexo femenino, no queda duda entonces de que la víctima se trata de una persona del sexo femenino. Con ello se acreditan, además, con el informe en materia de antropología y arqueología forense, del cual es posible que los peritos pudieron establecer que los restos óseos que fueron localizados pertenecen a una persona del sexo femenino, siendo esta un adolescente o adulto joven con 1,57 m aproximadamente centímetros de estatura, dando un margen de rango de 2 centímetros, por lo que podríamos considerar que esta víctima pudiera medir entre 1,55 y 1,59 centímetros de estatura. Esta información es coincidente con la información que fue proporcionada por la madre de la víctima al dar la media filiación de su hija, y podemos señalar también que queda señalado del dictamen pericial en materia de genética forense que justamente estos restos óseos corresponden a quien en vida llevó por nombre Heidi Rubí Fraire Escobedo. Y además, con ello se acreditan las circunstancias especiales que permiten tener por demostrado entonces que en el caso que nos ocupa se cometió el delito de homicidio agravado en razón de que se trata de que la víctima sea una menor de edad y de que ésta sea del sexo femenino, como lo señala el artículo 126 del Código Penal del Estado. Quinto, los antecedentes también vertidos en esta audiencia, analizados y valorados conforme a las pautas establecidas por los artículos 20, 236 y 333 del Código de Procedimientos Penales, permiten tener por demostrada la probable participación de Sergio Rafael Barraza Bocanegra en la comisión del injusto de homicidio agravado que quedó demostrado en términos del artículo 18, fracción primera y 21, fracción primera del Código Penal del Estado, esto es de manera dolosa y en calidad de autor material, como le fue atribuido por parte del representante social, en virtud de que, como ha quedado señalado, existen una serie de indicios que atañen al mundo de lo fáctico, porque son hechos acreditados que sirven para probar la existencia de otro hecho desconocido. Es decir, en el caso particular, no es posible tener por demostrado de manera directa el suceso consistente en la privación de la vida de la menor Rubí Marisol Fraire Escobedo.
así como que dicha privación fue llevada a cabo por Sergio Rafael Barraza Bocanegra, sino que los antecedentes que ya fueron reseñados, como son las testimoniales de Ángel Gabriel Valles Rojas, Rafael Gómez Rojas, la información de los agentes policíacos Gabriel Atay de Gameros, Juan Manuel Arguijo, las declaraciones de los parientes de la víctima, Eduardo Alejandro Fraire Escobedo y Maricela Escobedo Ortiz, así como las actuaciones policíacas relativas al descubrimiento y levantamiento de restos óseos y los informes en materia de antropología y genética forense, permiten establecer como altamente probable que fue Sergio Rafael Barraza Bocanegra quien privó de la vida a la víctima en razón de lo siguiente. En primer lugar, es un hecho probado que la víctima Rubí Marisol Fraire Escobedo, al momento de su desaparición, esto es el mes de agosto del año 2008, hacía vida marital con Sergio Rafael Barraza Bocanegra. Así se afirma de lo manifestado por la madre de la víctima, de lo que reconoce el propio padrastro del imputado, el señor Rafael Gómez Rojas, quien también refiere que sabía que el imputado vivía en unión libre con una persona de nombre Rubí. Tampoco queda lugar a dudas de que la víctima desapareció en los últimos días del mes de agosto, puesto que su hermano Eduardo Alejandro Fraire Escobedo refirió que la última vez que la vio con vida fue en fecha 28 de agosto de 2008, mientras que el propio Rafael Gómez Rojas refiere que a mediados de 2008 tuvo conocimiento por parte de su hijastro Sergio Barraza Bocanegra, que había privado de la vida a su concubina de nombre Rubí, que ante tal manifestación acudió ante la autoridad policíaca a poner en conocimiento de estos hechos y el parte policíaco y al respecto fue elaborado el parte policíaco de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Juan Manuel Arguijo y Gabriel Atay de Gameros, quienes establecieron que Rafael Gómez Rojas se presentó en la estación Delicias para poner en conocimiento que su hijastro informó haber privado de la víctima, por lo que procedieron a trasladarse del domicilio del denunciante, donde el imputado le reiteró a los elementos policiales que había privado de la vida de su esposa. Por tanto, es posible establecer que la víctima fue vista por última vez en fecha 28 de agosto del año 2008, y que el 30 de agosto del año 2008 fue reportado que el propio Barraza Bocanegra reconocía haber privado de la vida a esta, sin que pase desapercibido el hecho de que al buscar en la vivienda de Barraza Bocanegra, los agentes policíacos no observaron huellas de violencia ni rastros hemáticos que corroboraran las afirmaciones que en ese entonces hacía el imputado. Sin embargo, este relató haber dejado el cuerpo en un sitio diverso, sin haber precisado en aquel entonces dónde fue exactamente. Por otra parte, también, el imputado ante el órgano investigador en entrevista policíaca realizada el día 17 de junio del año en curso, refirió detalles en relación a dónde había depositado el cuerpo de quien en vida fuera Rubí Marisol Fraire Escobedo, sitio de donde se realizó un rastreo y fueron localizados en dicho lugar restos de una osamenta humana que, como ya quedó establecido, corresponden justamente a la hoy víctima Rubí Marisol Fraire Escobedo, que, como afirma el testigo Ángel Gabriel Valles, el imputado le refirió haber incinerado el cuerpo de su concubina y luego haberlo depositado en un sitio cerca de un lugar de crianza de cerdos por el Camino Real, asentándose en las actas de investigación policíaca que en un sitio con las características que había referido el testigo, esto es, cerca de un sitio de crianza de cerdos por el área conocida como Colonia Fronteriza Baja, se localizaron restos óseos de lo que resultó ser la hoy occisa Rubí Marisol Fraire Escobedo, según quedó establecido de los dictámenes periciales ya señalados, que el imputado refirió en su entrevista policíaca haber golpeado a Rubí Marisol Fraire Escobedo el día que dice la sorprendió en actos de infidelidad con otra persona y que la dejó yaciendo en el suelo de su vivienda, y al regresar, esta seguía inmóvil en el sitio, por que la puso en un vehículo y la trasladó hasta el sitio ya precisado. Esta manifestación la reiteró ante los diversos testigos que declararon en la indagatoria que tuvieron conocimiento por parte de aún incluso antes de que se localizara el cuerpo, puesto que no debe soslayarse que la declaración de Ángel Gabriel Valles y la declaración de Rafael Gómez Rojas fue realizada con bastante antelación a la entrevista policíaca que fue realizada en el mes de junio de este mismo año. Además,
La manera en que éste refirió que privó de la vida a la víctima permite entonces afirmar que fue la conducta del imputado, es decir, golpear a su concubina, lo que en última instancia tuvo como resultado el fallecimiento de esta, puesto que luego de que ello ocurrió, este refirió que la víctima no tenía más movilidad. Por tanto, esta pluralidad de indicios permiten tener como altamente probable que fue justamente Sergio Rafael Barraza Bocanegra quien, conociendo la ilicitud de ese actuar, realizó una conducta típica cuyo resultado quiso y aceptó, golpeando a la víctima, quien era del sexo femenino y al momento de los hechos contaba con 17 años de edad, privándola de la vida, acreditándose su probable participación en términos de los artículos 18, fracción primera y 21, fracción primera del Código Penal del Estado. Sexto, no obsta para la anterior consideración lo argumentado por el defensor en esta misma audiencia en relación a que las actuaciones de investigación en que pretende fundar el Ministerio Público su petición de vinculación a proceso son ineficaces por encontrarse plagadas de imprecisiones y otras por encontrarse revestidas de ilegalidad, y que esta juzgadora procede a abordar estos argumentos que fueron vertidos en un distinto orden. Se tomarán en cuenta los que tienen relación unos con otros para efecto de mayor claridad. En relación a que el auto de vinculación a proceso debe dictarse por los hechos que fueron materia de la imputación y que a su representado se le atribuyó haber privado de la vida a Rubí Marisol Fraire Escobedo y que ningún testigo refiere haber visto el cadáver, que la entrevista ministerial practicada a su representado y el informe preliminar en materia de antropología forense fueron obtenidos por una detención ilegal, como quedó establecido de las actuaciones que fueron desahogadas en esta misma audiencia, y que existe una resolución de segunda instancia emitida por la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia de este Estado de fecha 27 de agosto del año 2008, en la cual en forma sintética establece que si una detención ha sido calificada de legal, ello acarrea la nulidad de las actuaciones practicadas. Debe decirse que, si bien es cierto, con las constancias que fueron invocadas por la defensa, consistentes en la constancia de entrega de las autoridades policíacas zacatecanas del detenido a autoridades policíacas estatales, así como el parte informativo que en relación a ello fue realizado por Raúl Mora Moreno, y el video que fue proyectado en esta misma audiencia en relación al control de detención realizado por este Tribunal de Garantía en fecha 20 de junio de 2008, se advierte que efectivamente tales antecedentes permiten establecer que a consideración de una diversa juez de garantía, la detención del imputado resultó ilícita en la causa 668 del 2009, que se instruye en su contra por el delito de retención de menores, lo cual no necesariamente podemos considerar que afecte de nulidad las actuaciones practicadas en relación a la investigación de estos hechos, pues se trata de un delito diverso. En el particular, la investigación que se instauró en contra de Sergio Rafael Barraza Bocanegra por el delito de retención de menores en perjuicio de su menor hija Heidi Rubí. Además, debemos de considerar que esta detención, que fue declarada ilegal, no es suficiente para considerar que las actuaciones del Ministerio Público en la presente causa se encuentran afectadas de ilegalidad, en virtud de que fueron practicadas cuando el imputado no estaba detenido por estos hechos, además de que no se valoran como una confesión, sino como la documentación de manifestaciones espontáneas que faculta nuestra legislación procedimental a realizar a los agentes ministeriales investigadores. Esto es, en virtud de que el imputado manifestó de manera espontánea al ser entrevistado por el agente policíaca, es decir, sin que se le hubiera formulado cargo en su contra por estos hechos, el sitio donde se encontraba el cuerpo de la víctima, y esta documentación permitió que se diera el seguimiento correspondiente y localizar las evidencias consistentes en los restos óseos que ya fueron detallados y analizados por los peritos que emitieron opinión al respecto y que consideraron como demostrado que justamente estos restos óseos corresponden a quien en vida llevó por nombre Heidi Rubí Fraire Escobedo. De afirmar que dichas actuaciones de la policía ministerial resultan afectadas de ilegalidad, se llegaría al absurdo de declarar inexistente la evidencia que fue localizada con motivo de estos hechos, de donde podemos establecer indicios suficientes para afirmar que se corresponden a la víctima Rubí Marisol Fraire Escobedo, evidencia material que coincide con las declaraciones del imputado en cuanto al sitio donde depositó los restos de la víctima. Por otra parte, no debemos soslayar que en todo caso el derecho a la no autoincriminación, que primordialmente pretende evitar que no sea únicamente la actividad del imputado la que genere la evidencia que lo incrimina,
En el particular no acontece, pues en el particular no fue vulnerado, pues como ya quedó establecido, existen datos independientes a las manifestaciones del imputado, que son las diversas incriminaciones que les formulan Ángel Gabriel Valles, así como el testigo Rafael Gómez Rojas y los agentes Gabriel Atay de Gameros y Juan Manuel Arguijo, quienes con inmediatez a los hechos, esto se encuentra documentado previamente incluso a la detención que argumenta el defensor tinta de ilegalidad el resto de las actuaciones realizadas por la autoridad investigadora. Previamente a estas manifestaciones del imputado, a estos testigos ya les había hecho saber que había privado de la vida a su concubina y les dio datos que coinciden en lo medular en relación al señalamiento del sitio de donde había depositado los restos óseos de la olla oxisa. Los restos de la olla oxisa, y en relación al tema de la ilicitud de la prueba, que establece que se considera ilegal toda evidencia obtenida con motivo de la detención ilegal del imputado, con lo cual permite acarrear la nulidad de estas actuaciones en términos del artículo 75 del Código de Procedimientos Penales, como señala el defensor. Debemos de decir que esta teoría o esta afirmación no resulta ser absoluta, pues existen teorías que atemperan los efectos de esta afectación de nulidad, entre ellas la teoría del descubrimiento inevitable, según la cual no se encuentra de licitud la evidencia que de cualquier otra manera pudiera haberse localizado. Por lo que, en primer lugar, debemos considerar que los restos óseos que fueron localizados en un sitio, los restos óseos fueron localizados en un sitio público. Esto es un sitio que es utilizado como depósito de desechos animales y de basura, por lo que cualquier persona pudo haber localizado dichos restos. Por otra parte, existía ya una investigación previa que fue iniciada por la autoridad investigadora a partir de que fue realizado el reporte de desaparición de personas, en virtud de lo cual fueron recabadas diversas testimoniales tanto de los agentes policíacos como del testigo menor Gabriel Valles, el testigo Rafael Gómez Rojas, padrastro del imputado, que permiten señalar que de igual manera pudiera ser plausible que eventualmente se hubiera llegado a la evidencia que permitiera encontrar los restos de la víctima y que eran los de Rubí Marisol Fraire Escobedo. En relación a que la entrevista ministerial realizada a Sergio Rafael Barraza Bocanegra carece de valor, pues el agente ministerial no se encuentra facultado para escuchar en declaración al imputado cuando éste está detenido y que la declaración del imputado no puede tener validez si no fue ante el Ministerio Público y el juez en presencia de su defensor, esta juzgadora no ha considerado tal declaración como una admisión de responsabilidad, sino como un dato que fue documentado y que tuvo apoyo en la evidencia material que fue localizada por parte de las autoridades investigadoras. En relación a la afirmación por parte de la defensa de que, suponiendo sin conceder que los restos localizados corresponden a un individuo del sexo femenino, no debe tenerse por cierto que ellos corresponden a los de Rubí Marisol Fraire y que tampoco acreditan que ésta falleció por causas ajenas a su voluntad, y que la duplicidad del término constitucional debe ser a favor del imputado, no para que la Fiscalía recabe más datos. Debe decirse que no por encontrarse pendiente la resolución de la situación jurídica, la investigación se detiene, máxime que en el particular la Fiscalía informó que las actuaciones que refiere fueron ordenadas con anterioridad a la formulación de la imputación, consistentes en los dictámenes periciales que permiten establecer la identidad de la víctima, fueron ordenadas con anterioridad precisamente a la actuación de la formulación de la imputación y que la defensa se negó a recibir tales informes periciales, circunstancia que no fue controvertida por el defensor. Por tanto, esta juzgadora tiene por cierto que la Fiscalía ya había ordenado la práctica de las mismas previa a la formulación de la imputación y que el defensor conocía la posibilidad de que estas actuaciones y el resultado de las mismas fueron invocadas al momento de solicitar su vinculación a proceso. Y que, como ya quedó establecido, estos dictámenes periciales merecen crédito pleno para tener por cierto justamente que se trata de Rubí Marisol Fraire Escobedo, los restos óseos que fueron localizados en el sitio que ya quedó establecido. En relación a lo que manifiesta la defensa en el sentido de que Ángel Gabriel Valles
existe una discrepancia en relación a la fecha de los hechos con el resto de los testigos, debe decirse que si bien es cierto, presenta ciertas discrepancias en relación a las afirmaciones que hace y la evidencia que fue localizada, ello no es suficiente para restarle del todo credibilidad, atendiendo primordialmente a la circunstancia de que su declaración fue recibida varios meses después de ocurridos los hechos, esto es el 30 de enero del año 2009, según refirió el fiscal, y cuando aún no se habían localizado los restos, y aún cuando no se habían localizado los restos de la víctima, dio datos que no pudo conocer de otro modo de cómo los narra, más que como refirió, le fue informado por parte del imputado, pues el hecho de que hace saber de que la víctima había sido incinerada se corrobora con los datos que fueron obtenidos del dictamen pericial, el cual permite señalar en materia de antropología forense, el cual entre una de sus conclusiones refiere que dichos fragmentos óseos que fueron localizados fueron expuestos a una acción térmica directa cuando aún constituían un cadáver. Además, en relación a la afirmación por parte de la defensa que existe una carta escrita por Sergio a Rubí, y la cual que fue escrita por Sergio a Rubí, según afirmó la madre de estas, en el mes de octubre. Ello no demuestra que el imputado consideraba que la víctima aún se encontraba viva, pues según se advierte de las propias manifestaciones de la madre, le hizo saber que en el mes de noviembre lo había dejado por otra persona, sin que tenga sentido entonces que en octubre le haya escrito esa carta. Dato que más bien, estima esta juzgadora, permite considerar que el imputado pretendía simular que desconocía el paradero de la víctima a fin de no dar explicaciones respecto a su desaparición, que como ya quedó establecido al momento de ocurrir ello, víctima e imputado hacían vida conyugal. En relación a la temporalidad de la muerte y considerando que los restos que fueron localizados son mínimos y que de acuerdo a la perito no fue posible establecer causa de la muerte, como ya se ha señalado, aunque en el parte informativo de fecha de 30 de agosto del año 2008, los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informaron que el propio imputado les hizo saber que la había sorprendido sosteniendo a la víctima Rubí Fraire Escobedo, sosteniendo relaciones con otro hombre que los agredió física y verbalmente hasta matarlos, por lo que acudieron hasta el sitio donde, si bien es cierto, no localizaron restos o evidencia de haber efectuado una conducta de violencia. Estos agentes policíacos hacen saber que el imputado les manifestó esta circunstancia de manera espontánea, toda vez que ni siquiera se encontraba detenido, y ello aunado, ello no implica necesariamente que ese día, es decir, el 30 de agosto que fue elaborado ese parte policíaco, fue justamente el día que ocurrió los hechos, pues como ya quedó establecido anteriormente, es posible establecer que la desaparición de la víctima ocurrió justamente entre el 28 y el 30 de agosto del año 2008, atendiendo primordialmente a la circunstancia de que fue vista por última vez en esa fecha y que en las primeras horas del 30 de agosto del 2008 se presentó Rafael Gómez Rojas ante la autoridad policíaca, esto es aproximadamente a las 3:30 ante los agentes policíacos para informar que el imputado momentos antes le había hecho de su conocimiento que había privado de la vida a su concubina, que como ya se dijo, no necesariamente el hecho que lo haya manifestado con posterioridad permita señalar que no fue en ese sitio donde se privó de la vida, puesto que no existen datos que permitan establecer concretamente la temporalidad del evento que ocurrió. En relación a la información que proporciona Ángel Gabriel Valles Maciel en el sentido donde fue localizada la víctima, podemos establecer justamente del acta de aviso policial que las características que fueron proporcionadas justamente por Ángel Gabriel Valles Maciel coinciden con el sitio donde fue localizado los restos óseos, de manera que en relación a las afirmaciones de la defensa, en el sentido de que no quedó precisado, no es coincidente que el testigo refiera que la víctima fue depositada en un sitio cercano al Camino Real por donde se encuentran unas marraneras
y que posteriormente quedó establecido en el acta de aviso policial un sitio diverso detrás de la policía montada de esta ciudad. Al respecto, no fue allegado ninguna información concreta que permita señalar que existe discrepancia entre la manifestación del testigo y lo que quedó documentado en las investigaciones, puesto que aún no existen datos de haberse realizado una planimetría en relación a la investigación de estos hechos, además de que, como se advierte, queda coincidente lo manifestado por el testigo en el sentido de que la había dejado cerca de un sitio donde se ubican lugares de crianza de cerdos, lo cual quedó también establecido por el agente policíaco y por los peritos que realizaron el levantamiento de los restos que fueron localizados y que resultaron ser los de la olla oxisa. En consecuencia, al no encontrarse acreditada, al menos hasta este momento, algún eximiente de delito que hacer valer a favor de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, lo procedente es dictar en su contra auto de vinculación a proceso, ya que el delito de homicidio agravado que se le imputa se pune sin prejuzgar con pena privativa de libertad en términos de los artículos 123 en relación al 125 y 126 del Código Penal, y al menos hasta este momento procesal no se encuentra acreditada alguna excluyente de incriminación que hacer valer a su favor. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 19 constitucional y 280 del Código de Procedimiento Penales, esta juzgadora emite los siguientes puntos resolutivos. Primero, siendo las 13:55 del día de su fecha, se decreta auto de vinculación a proceso en contra de Sergio Rafael Barraza Bocanegra por su probable participación en el delito de homicidio agravado cometido en perjuicio de la menor, quien en vida llevó por nombre Rubí Marisol Fraire Escobedo. Segundo, con fundamento en el artículo 49 del Código de Procedimientos Penales, se tiene por notificados a los intervinientes en la presente audiencia, haciéndoles saber que en caso de inconformidad cuentan con el término de 3 días para interponer el recurso correspondiente. Tercero, se ordena remitir los oficios pertinentes a las autoridades correspondientes, haciendo de su conocimiento esta resolución para los efectos legales a que haya lugar. ¿Existe alguna otra petición? Sí, señoría. Esta institución del Ministerio Público, con fundamento en el artículo 285 del Código de Procedimientos Penales, solicita a usted se sirva a otorgar a esta Fiscalía, a partir de la fecha, un plazo judicial para el cierre de investigación. En la presente investigación por un plazo de 6 meses, ya que, como usted ha podido apreciar, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos atribuidos y la complejidad de los mismos, tenemos primero que no ha sido localizado la totalidad del cuerpo de la víctima, por lo que se requiere la práctica de diversos rastreos y excavaciones expertas en la zona del hallazgo, actividades que se pretenden desarrollar de forma seria y profesional, por lo que se hace necesaria la adquisición de recursos humanos y material experto en dichas tareas para la realización de las mismas, y del resultado de ello, que se espera sea positivo para la pretensión punitiva, se puedan derivar la necesidad de practicar diversos estudios, análisis e informes periciales relativos al modo, forma y causa de muerte, en las que